Tenemos estos caballitos de batalla que son los mapas, que son funciones, que son de una variable, aparte de la variable que tratamos de control, que se evalúan una y otra vez, ya simplemente lo usamos como una maquinaria que tiene una función, se le ajusta el parámetro de control, se le da un valor inicial, se ve cuál es esa función nos dice cuál es su imagen, la imagen la volvemos a colocar dentro y vemos cuál es la imagen de la imagen y lo hacemos repetidamente y la imagen de la imagen de la imagen de la imagen corresponde a lo que es composición de funciones. La x1 la obtuve de la función evaluada en x0, la x2 la obtuve de la función evaluada en x1, pero digo que no empecé con x1, no que empecé con x0. Pues si quieres hablar de x0 es que ya usaste dos veces la función, que ya la compusiste la función consigo misma, y entonces se va a ir haciendo composición de funciones, y es el tipo de trasfondo, de conocimiento, que quienes no lo tengan, pues los estamos alentando a que los adquieran, mientras quienes los tienen, bueno, pues estas cosas son bien conocidas. Entonces vamos a ver estas tres rutas al caos, y llevan estos nombres. Una es ruta al caos vía de intermitencia, y siendo más precisos, uno diría que es una ruta de salida del caos vía de intermitencia. Lo vamos a comprender en unos minutos. Y tiene otro nombre técnico que es que se ha escrito, que es la bifurcación tangente. Entonces, nuestro tema de dinámica no lineal siempre trae esta palabreja bifurcación, que digamos en lenguaje matemático es que tienen una ecuación no lineal, y esa ecuación hay algo que no le saben, sus soluciones. Entonces quieren, ahí la intención es encontrar la solución de la ecuación, y como es no lineal, pues es a veces más difícil que, por supuesto, que las ecuaciones lineales. ¿Y qué ocurre con estas ecuaciones no lineales? Que tienen un parámetro, que es ese parámetro de control, que cuando es muy pequeñito se deja resolver. Entonces es una variable, parámetro de control, cuando arranca de cero, tiene una única solución, y esa solución no es difícil de encontrar y se le conoce como la solución trivial. Y siguen aumentando el valor del parámetro de control y van a encontrar que sigue siendo la misma solución. A lo mejor le está cambiando algo, pero cualitativamente es la misma solución. Y así se van hasta que justo en un valor muy preciso de ese parámetro que era pequeño, alcanza un valor en el cual ya desaparece esa solución y es reemplazada por otra, que es más interesante, y esa nueva solución se puede encontrar, se puede describir, y el momento en que aparece esa nueva solución lleva el nombre de bifurcación, como de un árbol, ¿no? Saca dos ramas. Y algo muy interesante que ya lo pueden ver recordando las presentaciones pasadas es que los sistemas no lineales tienen esa característica de presentar bifurcaciones, y en algunos de los casos demasiadas bifurcaciones, cascadas de bifurcaciones. Y entonces se tienen en estos casos, para estos mapeos de baja dimensión, rutas al caos. Y entonces resulta ser que después de que estuvieron escudriñando a finales de los
se llegó a la conclusión de que solo se tienen 3 rutas al caos. Hay más, pero para el curso y para los mapeos de una dimensión hay estas 3. La segunda es la ruta al caos vía duplicación de periodos, y la tercera que requirió de otro mapa es el mapa del círculo, que al menos lo presentamos, aunque no lo desglosamos. Vamos a regresar a él para que se pueda comprender todo mejor. Ahí esa ruta yo el nombre de guía la cuasi periodicidad como algo periódico que encaja, es conmensurable, que acaba perdiendo esa periodicidad, no la pierde, digamos así, se explotó, sino que es algo que va ocurriendo y estamos sospechando que va a ser periódico, y luego de repente no lo logró y se siguió, y no lo logró otra vez y se siguió, y entonces va barriéndose, y eso es lo que se llama periodicidad. Lo podemos ver en diferentes formas, y después de ser cuasi periódico sí revienta y se vuelve irregular y caótico. Esas son las 3 rutas. Esta aquí dice vía la razón dorada. Hay un rectángulo cuyo ancho y largo, la razón, da un número irracional que se conoce como la razón dorada. Y luego, pues, una gran cantidad de pinturas, desde antes de Da Vinci, después de Da Vinci, etcétera, se demuestra que para hacer el cuerpo y hacer la cara y hacer etcétera, es el signo de la perfección, y es un número irracional y se hizo famoso. Por ejemplo, existen sucesos de números llamados por otro italiano que se llaman Fibonacci, que los va a generar uno, los vamos a ver, están en este mapeo del círculo, y entonces con números de Fibonacci, razones, divido un número de Fibonacci por el que le sigue, o puedo por el que le sigue después del que le sigue, pero digamos divido por el que le sigue, los voy llevando y me va llevando a ese número irracional, que es la razón dorada. Existe también unas expresiones matemáticas que se llaman fracciones continuadas, y ya deben de estar apareciendo por ahí en la literatura que le estamos dando. Los que no conozcan las fracciones continuadas, es un juego en el que dicen A entre B más y ponen C entre D más, y así se van, de tal manera que se va formando una expresión que están, en lugar de ser una fracción, es A entre B más C, no termina ahí, sino la C le queda dividida entre D más E, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y entonces, cuando se generan esas fracciones continuadas, generan números irracionales, porque nunca terminan, que quiere decir que en forma decimal, pues, nunca se repiten los dígitos, y si buscan, y si las exploran, hay la que es 1 entre 1 más 1, entre 1 más 1, entre 1 más 1, entre puros unos, y esa va a dar a la razón dorada. Y entonces, pues, siguieron los ociosos con el trabajo, entonces, bueno, 2 entre 2 más 2, 2 entre 2 más 2, pues me da otro número irracional, y dice, pues es el número de plata. Y luego 3 entre 3 detrás, y entonces se lo cobre, entonces se llaman los números metálicos, ¿sí? Y lo que ocurre con estas rutas al caos, por ejemplo, la ruta al caos vía duplicación de periodos, es que empiezan con periodo 1 y luego empiezan con periodo 2 y luego 4, luego 8, luego 16, de la forma 2 a la n, y se llevan al n infinito, y entonces es como una escalera con un atractor periódico en cada escalón,
y de ahí se va a periodos cada vez más grandes hasta que el periodo diverge, y ahí donde el periodo ya fue 2 a la infinito, ahí está la transición al atractor, que ya no es periódico, es el último de los periódicos, y lo que sigue es caótico, ¿no? Debe haber sillas. Esa no, pero sí agarra la entonces, en el caso de la ruta al caos y a la cuasiperiodicidad, y es más enredado y nos va a costar un poquito más de trabajo, pero lo vamos a hacer y aterrizar muy bien, porque es muy atractiva las propiedades de este mapa de círculo. Resulta ser que aún restringiendo, fíjense que el mapa logístico, los multimodales, tienen un solo parámetro de control, que es el que vamos moviendo y lo va llevando a periodos cada vez que se van duplicando. Bueno, el mapa del círculo tiene 2 parámetros de control, y ya aún fijando uno de ellos a un valor que es que tenía la letra K igual, aún ahí vamos a poder proporcionar muchas rutas al caos vía la cuasiperiodicidad. ¿Qué quiere decir esa ruta al caos? Quiere decir de vuelta una escalera en que cada escalón es un atractor periódico y por lo tanto tiene un periodo, y el siguiente es un periodo más grande, y el siguiente es uno más grande, y el siguiente es uno más grande, y va creciendo el periodo, nada más que ya no de la forma 2 a la n, sino si es que tomamos el caso de la ruta de la razón dorada, los periodos van a ser, ahorita no voy a mostrarlo, va a salir los números estos famosones de Fibonacci, que se van generando unos sumando a los otros, y entonces empiezan 1, 3, 5, 8, 13, 39, y ahí se van. Entonces, es una escalera en la que los atractores periódicos tienen periodo igual a los números de Fibonacci. Entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Pues Fibonacci F sub n. Entonces, cuando el n se va a infinito, pues va a ser el final de la escalera, y ahí ya llegué, ya se me acaban los atractores periódicos, y ya tengo otra cosa, y tengo mi interacción al caos, y algo que continúe. Y como ya hablamos de las fracciones continuadas, pues dicen, bueno, pues entonces vamos a agarrar el de puros dosis. Entonces eso genera el número de plata. Y entonces se genera otra escalera distinta, donde los atractores periódicos van aproximando, van creciendo. Los atractores periódicos van a estar asociados a racionales, y los racionales van poco a poco aproximando un irracional. Ese es otro. La de intermitencia es diferente. En varios aspectos es la más sencilla. Entonces, tenemos aquí está un pedacito de un mapa en azul, un pedacito de un mapa que está a punto de tocar la recta verde, que es la recta 45 grados, que ya vimos que la construcción geométrica de las trayectorias es: pinten el mapa, pongan esa recta a 45 grados, se arranca con una condición inicial, y luego en el trabajo de ir haciendo función, que generan trayectorias, lo pueden hacer geométricamente con esa curva en zigzag red rojo. Eso ya lo tienen, si no lo han capturado, ya lo van a capturar con ustedes en la literatura que ya tienen. Entonces este es, digamos, un mapa en azul de una dimensión, de una variable x, y estoy agarrando una porcioncita, una forma local cerca de la recta a 45 grados, y estoy viendo cómo es ahí la trayectoria.
Y la trayectoria va de izquierda a derecha, generando los valores de la serie de tiempo, que son estos puntos donde toca a la curva azul. Entonces, como está muy cerca la curva de la recta 45 grados, se toma bastantes valores la trayectoria en esa región. Es un cuello de botella. Lo más que la acerco, lo más que va a permanecer ahí, porque pues, ahí ya pueden contar, son 20, y mejor sí, la acerco más, serán 200, etc. Y luego, ¿qué pasa si de repente la hago tangente? Si la hago tangente, pues ya no va a poder pasar por el cuello de botella, se va a quedar atrapado. Y ahí ya viene lo tangente de la bifurcación tangente. Entonces, la primera imagen de esa ruta, donde se observa, miren, regresamos al mapa logístico, ahí está la familia de fractores, que ya conocemos. Me voy a esta región, que es la ventana periódica que se inicia con periodo 3, que es la más visible, que es la más fácil de estudiar, y aquí tienen un aumento de esa porción, y ya pueden ver que sí, todos esos puntitos quiere decir que es una banda caótica, es un atractor caótico, que está generando diferentes posiciones, y justo llega un momento en que se colapsa y nada más va a dar 3 puntos, que esos 3 puntos van a corresponder a una órbita de periodo 3, y le siguen aumentando el parámetro de control y sigue ese periodo 3, pero luego van a ver que el que era es el 2, 2 y 2, todo lo hacen al mismo tiempo por el periodo 6, etc. Pero nos estamos fijando en el borde derecho o izquierdo. Y aquí está una explicación. Esta es la que era la parábola. Empiezan con una parábola, luego hacen función de función y les va a dar un camello, y luego hacen función de función de función y les da lo que está ahí. Entonces está la función compuesta 3 veces con un cierto valor de parámetro de control, apenas dentro de la ventana esta de periodicidad. Y si le ponen la curva, la recta 45 grados para sacar trayectorias por el método geométrico, les va a dar 6 intersecciones que están ahí, 3 en negro y 3 en blanco. Las 3 que están en negro van a corresponder al periodo 3. Las 3 que están en blanco van a corresponder a otra cosa. Van a corresponder no a un atractor, sino a su opuesto, que le vamos a llamar repulsor. Atractor es aquel que cualquiera que sea la condición inicial, lo atrapa. Y si es un atractor de periodo 3, lo atrapa en una órbita de periodo 3. Aquel que es repulsor es al revés. Si lo ponen matemáticamente ahí, el valor del repulsor, la condición inicial, también va a ser periodo 3, pero les va a costar trabajo, nunca lo van a poder hacer en la práctica, a menos que tengan información muy específica de los valores de esas 3 posiciones del repulsor. Pero si no lograron ponerlo ahí dentro, va a empezar a hacer algo como periodo 3, pero poco a poco se va a ir lavando las manos y se va lejos de ese periodo 3, lo repele. Bueno, esta es la situación. Aquí está ahora, cambio el parámetro de control y me meto en la región caótica. Primero estaba dentro de la ventana de periodo 3, ahora disminuye el valor de R o mu, y ahora estoy en la región caótica. ¿Y qué es lo que veo? Que las que eran 6 intersecciones, ahora no hay ninguna. Se acerca 3 veces a la recta de 45 grados, pero nada más. Justo en medio la puedo poner en tangencia.
en tangencia me va a dar 3 puntos donde es tangente. Y los 3 puntos se acercan y se alejan, no que uno sea tangente y otro no. Y entonces aquí está lo que ocurre en ese caso. Aquí está el mapa compuesto 3 veces y aquí está un aumento del cuadrito que está ahí señalado. Entonces tiene una condición inicial donde ustedes gusten y ahí se ve que una vez se itera, 2 veces se itera y a la tercera iteración cae ya en la región cerca de tangencia, del cuello de botella. Y luego avanza, se va colando como si fuera una cucaracha por el túnel y se sale. ¿Qué pasa cuando se sale? Cuando se sale, pues se va muy rápido y empieza a rebotar. Ahí están las posiciones que va tomando y de aquí, pues seguramente va a volver a entrar al lado izquierdo. Y una vez que entre al lado izquierdo, quién sabe dónde entre, va a ocurrir algo semejante. Entonces la dinámica de esa trayectoria es que va pasando por el cuello de botella, se escapa y hace una serie de rebotes y tarde o temprano vuelve a entrar, si no este cuello de botella, cualquiera de los otros 3 o a cualquiera de los otros 2. Esa es la dinámica así son las trayectorias. ¿Y cómo se ve? Bueno, se ve como esto. Aquí está la serie de tiempo. N es T, el número de iteraciones, el número de veces que se compone. Y X es el valor, X sub N es el valor. Y están un poco lejos, ahí tiene unos puntitos. Se ve que toma 1, 2, 3 puntos y vuelve a tomar 3 puntos y vuelve a tomar 3 puntos. Está haciendo un arremedo de periodo 3. No es periodo 3 específico porque está un poquito fuera de tangencia, sino si me meto al otro lado, si quiero, me va a hacer periodo 3 para toda la vida. Pero estoy del otro lado. Entonces, es una dinámica que se asemeja al periodo 3, pero solo por una duración. Se conoce como episodio laminar. Cuando ya sale del cuello, ¿por qué se ve periodo 3? Porque hay un cuello de botella ahí muy cercano a tangencia y entonces va avanzando muy lentamente. Entonces me va a generar algo semejante al periodo 3. No exactamente, porque va escurriéndose. Pero una vez que se escurre, hay un desajuste, que es lo que habíamos visto, que está rebotando. Rebota 2, 3, 4, 5 veces, o muy pocas veces, y vuelve a entrar a un cuello de botella. A lo mejor entra el cuello de botella de tal manera que pasa más rápido. Y luego, otra vez y otra vez. Y esto pues es algo esporádico, es algo intermitente. Lo que están observando es lo que se observa en muchas situaciones, que algo, la evolución temporal está compuesta por eventos casi regulares y luego hay una disrupción y otra vez regular, y eso se conoce como intermitencia. Y entonces estamos viendo que cerca de esa ventana de periodo 3, pero también en cualquiera de las otras, un número infinito de ventanas, va a ocurrir ese asunto. Entonces, ¿qué más? Pues este es algo experimental, que dice ahí que está hecho con una señal de un láser. Vuelve a ser el tiempo, algo que se refiere a la intensidad que genera o emite el láser. Y tienen esta serie de situaciones. Tienen una muy irregular arriba, todavía se empieza a emparejar. Aquí ya se parece al fenómeno de intermitencia. Y luego ya, si le siguen moviendo, yo creo que el parámetro control, si es un botoncito, se ajusta a algo regular y periódico. Entonces esto es algo experimental, pero esto lo genera estos mapas sencillos cerca de esa tangencia que ya mostramos,
¿Qué ocurre? Que mientras más me acerco a la situación de tangencia, mayor es la duración de los episodios laminares. Y cuando llego a tangencia, la duración de los periodos laminares diverge, se hace infinito. Y después, pues ya se queda para siempre. Entonces, pasan de algo caótico, que está arriba, a algo regular, con la bifurcación tangente, la ruta al caos vía intermitencia, pues es mejor presentarla quizá como una ruta de salida del caos. Bien. Ahora tienen ahí un periodo 5, una ventana de periodo 5, entonces agarran la parábola y la componen a sí misma 5 veces, y es esa curva naranja que ya tiene, de hecho es lo que es una de las experiencias que deben tener con la composición de funciones. Tienen una parábola, la componen, se vuelve un camello, la componen, se vuelve algo más, y la siguen componiendo, y si se les pasa la mano al rato, pues ya es algo muy elaborado. Ahí se ve la misma situación. Arriba es secante, se pasó de tangencia, y está una trayectorcita en azul, simplemente se atrapa por el atractor periódico, periodo 5. Y aquí la tienen un poco fuera de tangencia. Y aún ocurren cosas interesantes. Si estuviera en tangencia, aún puede hacer trayectorias, pues, que tienen cierta variabilidad, ahí tienen 3 ejemplos de trayectorias en la ventana del periodo 5 y justo en tangencia. Estas terminan en un punto, que es un punto de periodo 5. Pero pueden tener, se las estoy mostrando para que vean, no es que nos vayamos a... Bueno, ahora vamos a otro tipo de bifurcación que se llama en inglés, pues en español debe ser de tenedor, ¿no? ¿Cómo le llaman al trinche, verdad? Sí, viene de esta, como si estuvieran paleando vino, ¿no? Que tiene en periodo 1 y luego se transforma en periodo 2, y luego en 4, etc. Y se puede preguntar, bueno, pero ¿qué le pasó al periodo 1? Bueno, el periodo 1 sigue existiendo, pero ya no es atractor, es repulsor. Entonces, en realidad, una vez que el parámetro de control creció lo suficiente para tener el atractor del periodo 2, tienen acompañándolos la continuación de la solución que tenían antes, nada más que es inestable, y tienen un repulsor. ¿Qué pasa si yo coloco mi condición inicial justo en esa línea? Pues ahí se va a quedar para siempre. ¿Qué pasa si lo coloco un poquito, una nadita lejos? Pues se va a ir. Al principio se va a quedar ahí un rato, pero poco a poco se va a ir, y luego ya agarra confianza y se va. Y por eso el nombre de esta cuestión. Fíjense que cuando ya llegan a periodo 4, la solución de periodo 2 continúa. Y entonces también tienen un repulsor, pero de periodo 2. Y cuando lleguen al periodo 8, van a tener un repulsor de periodo 4, y así sucesivamente. Y si van viendo los periodos, pues van periodo 2, 4, 8 los atractores. Y si van viendo los repulsores, fíjense que aquí cuando están ya en periodo 4, cuando ya están en periodo 4, sí tienen este repulsor periodo 2, pero el anterior sigue vivo. Entonces realmente son 3. Y con el siguiente también siguen vivos los otros. Entonces cuando ya están en periodo 8 van a tener 7. Y cuando tienen 2 a la n, pues tienen 2 a la n menos 1. Entonces, ¿qué pasa en el borde del caos, en el punto de acumulación? Pues el atractor es de periodo 2 a la infinito. Pero el repulsor,
¿cuántas son las posiciones de recurso? 2 a la infinito menos 1, que es 2 a la infinito. O sea que es interesante, ahí en ese punto de acumulación hay tantos puntos que corresponden al último atractor, igual número de puntos infinitos que corresponden a lo que es recurso y esa estructura. Bueno, ¿cómo ocurren las transiciones estas de tenedor? ¿No? ¿De qué? De Trinche. Miren, y ahí está el mapa original. Aquí está el mapa original. Aquí está el mapa compuesto a sí mismo, F2. Y está puesto esta cuestión en periodo 2. Es periodo 2. Aquí hay 3 cortes, los 2 puntos del periodo y el punto del repulsor. Y si ven esta partecita de la figura, que están ustedes muy lejos, esta partecita que está aquí está amplificada y la está moviendo uno poco a poco en parámetro de control. Y se fija uno en cuál es esa derivada que está hasta allá arriba, la derivada de la F2, Sn, que sería 2. ¿Qué quiere decir en ese caso la derivada? Pues es el límite en el que están comparando dos distancias, el valor absoluto positivas. Abajo, en el denominador, en el dx, digamos, están viendo la distancia al tiempo t. Y en el numerador están viendo la imagen, f de eso, que es la distancia entre las trayectorias al siguiente tiempo. Entonces esa derivada me está cuantificando cómo cambia ahí localmente la distancia cuando itero. Entonces, si el valor absoluto es menor que 1, pues quiere decir que cuando itero esa distancia entre las trayectorias se va acortando. Y entonces quiere decir que quienes hayan sido están acercándose y fundiéndose en una sola en el atractor. Y es cuando se tiene estabilidad. ¿Qué pasa si resulta ser mayor que 1? Quiere decir que al iterar se están separando. Y es que la derivada sea positiva, en valor absoluto, que sea mayor que 1 no positiva, me está diciendo que ya no van acercándose a ningún atractor, se van alejando. Entonces el criterio de estabilidad, y aquí está eso mismo. Aquí el mapa tiene una pendiente menor que la recta de 45 grados, por lo tanto estamos en una correspondencia de estabilidad. Aquí justo está coincidiendo la pendiente del mapa, este mapa, con la recta a 45 grados. Y un poco después pues ya hizo esta forma en la cual ahora la pendiente del mapa ya es mayor que 1. Entonces, camino de aquí, aquí, acá, es el que venía aquí. Aquí es menor que 1, aquí es 1 y aquí ya es mayor que 1. Y el repulsor no está pintado ahí. Entonces esa transición. Luego allá arriba, bueno, tienen la cascada de multiplicación. Y lo que es de interés es, miren, tienen la cascada. Este es el caso en que la función es la que está ahí en la primera línea, que tiene el R. O sea, la parábola que está en el intervalo entre 0 y 1, y el máximo lo tiene en 1 medio. La que sigue abajo es una variante que usamos muchos, una alternativa, se puede transformar una en la otra, es una que la variable x anda entre menos 1 y 1, y el máximo de la parábola está en el 0. Entonces, tengo una de arriba, aquí está en 1 medio, y si trazan una recta horizontal donde está el máximo de la parábola,
X igual 1 medio. Aquí los atractores, de todos los atractores de periodo 2 va a escoger uno, aquel que una de las dos posiciones es el 1 medio. Y aquí de los de periodo 4 va a escoger uno, va a tocar una posición del 1 medio cuando una de las 4 posiciones es el 1 medio. Y así se van. Si lo hicieran con otra versión que es también más cómoda, pero no tengo la figura, va cortando posiciones donde una de ellas es x igual a 0, siempre el máximo de la parábola. Eso está distinguiendo de toda la familia de atractores periodo 2, uno de ellos, que históricamente fueron muy cómodos para trabajar. Se le conoce como los atractores superestables. Y ahora vamos a ver por qué es el nombre de superestables, pero también se les conoce como superciclos o super algo, ¿no? Es si quieren, un poco arbitrario. ¿Cuántos atractores de periodo 2 hay? Un montón, pero estamos tomando uno que aquel que tiene el parámetro control donde una de las posiciones del atractor periódico coincide con el máximo de la parábola. Es la definición. La razón, hay razones de fondo, pero la razón es que la persona que trabajó las propiedades de estas propiedades mismas en los años 70, 76, 75, norteamericano de apellido Feigenbaum, un nombre de pila Mitchell, muy suertudo porque también no estaba solo, había otros colegas en Francia, por ejemplo, en Alemania, que también hicieron lo mismo, y así ocurre de que en lugar de que aparezcan los 3 nombres, aparece uno solo, y muchas veces es injusto. Por ejemplo, en el caso en física estadística, en mecánica estadística, se generan modelos para trabajar ciertos problemas que finalmente son aceptados por la comunidad. Muchos modelos son rechazados, ciertos modelos se vuelven muy útiles porque capturan rasgos suficientes para que mucha gente los pueda estudiar ese problema. Entonces hubo el caso en mecánica estadística, estos modelos de spins. Hay un modelo central que nunca se va a poder resolver totalmente, se conoce como el modelo de Ising, donde Ising es el apellido de quien era el estudiante de otro alemán que se apellidaba Lenz, y entonces era su estudiante de doctorado, y Lenz le dijo, tómate este modelo, o sea, que lo diseñó, fue su tutor, y le dijo, trabájalo. Sí, como no. Estuvo un rato por ahí, llega, le toca la puerta y dice, aquí está la solución. Y dice, no me digas, sí, escribe tu tesis. Escribe su tesis, aquí está la solución. Y empezó a pensar que la solución era incorrecta. O sea, nada más era correcta en una dimensión, pero en una dimensión no tiene nada interesante. 2 y 3 sigue como todas las generaciones tienen acceso a ese modelo y la seguirán teniendo porque tiene sus razones de ser. Y quien se llevó el nombre fue Ising. Cuando todos los emigrantes judíos y típicos judíos venían cruzando a Estados Unidos, pues venían muchos de mucha categoría y encontraban lugar ahí en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Los mejores, Ising también cruzó, pero le tocó un pueblito en Peoria. Pero en fin, él le tocó el nombre. Y ya regresando a estas cuestiones, siempre, como después de la guerra el poder se cruzó el Atlántico, entonces generalmente quienes imprimen su nombre a ciertos desarrollos, pues fue la parte que trabajaba en Estados
Y ese es Mitchell Feigenbaum. ¿Por qué lo mencionaba? Porque en aquel entonces él hacía sus cálculos en una de estas calculadoras de mano, Hewlett Packard, y por lo visto era muy hábil y estaba generando todas estas cascadas de bifurcaciones y calculándolas, etc. Entonces le resultaba muy útil. Fue por dos razones. Una de ellas, las cosas se simplifican. Todo con algún... el problema es saber el valor del parámetro de control para algo. El problema es saber de las 16 posiciones, cuáles son las 16 posiciones, 16 valores de X. Y si se va uno generando estos superciclos, una de ellas no es el máximo del aparato. Una de las posiciones es X igual a un medio, o en la otra versión es X igual a 0. Y entonces pues ya están ya están en posición de moverse de agarrar el problema. Y esto me lleva también a decirles qué es lo que pasa con estos mapas disipativos que tienen atractores. Es que tienen de hecho dos tipos de propiedades dinámicas. Tienen las propiedades dinámicas dentro del atractor. El atractor puede ser complicado, vamos a poner periodo 256. Bueno, no es muy complicado, pero si su condición inicial ya es una de las 256 posiciones y ustedes iteran o componen la función, pues va a ir generando las siguientes posiciones del atractor. Y lo que va a hacer es que va a visitar las 256 posiciones en un cierto orden, y cuando ya hayan hecho 256, pues la siguiente va a ser la primera otra vez. Entonces vive esa dinámica dentro del atractor. Por supuesto, si el atractor es caótico, las cosas son diferentes, interesantes, pero también la dinámica es interna en el atractor. Y las últimas décadas de este tipo de temas es que llegó un momento que por las preguntas que se hacía a la comunidad, pues dijeron: ya terminamos, ya entendimos todo, ya está. No se habían hecho cientos de preguntas, pero las que se hicieron las respondieron, y básicamente todas correspondían a dinámica dentro del atractor. Y la dinámica hacia la otra dinámica es, pues, empiezo con una condición inicial que no sea ninguna de las posiciones del atractor. Si no es una de ellas, entonces se puede uno preguntar cuál es la dinámica. Y lo que va uno a encontrar es que la dinámica es una hacia el atractor. Hasta que puede tomar un tiempo infinito para llegar al atractor, o puede caer de golpe después de... Pero hay una cuestión distinta, que es la dinámica hacia el atractor, que fue en gran medida considerada como algo, un transitorio, no quiero decir que simplemente no se estudió en detalle. Y para decirles lo interesante de esta situación es que sí son dos dinámicas muy distintas. En una en la que todo ocurre dentro del atractor y puede llegar a entretenerlos mucho y dejarlos muy satisfechos y muy intrigados por propiedades, y sí, ni me esperaba que fuera tan emocionante la dinámica dentro del atractor. Pero como algo totalmente diferente es la dinámica hacia el atractor, y es como las dos caras de la luna. Una la pueden ver desde aquí, pero quieren ver la otra, tienen que hacer algo diferente. Y son dos dinámicas, y va a ser importante deslindar y decir: hasta aquí vimos la dinámica dentro del atractor, ahora vamos a ver la dinámica hacia el atractor. A ver, nos vamos a ir de exploradores a ver qué ocurre, y
ser sorprendente y sobre todo mucho más, bueno, algo diferente. Que sí se cumplió un ciclo en el que se avanzó mucho, se entendió mucho en esta dinámica no lineal más sencillota, que es la de baja dimensión, y se quedaron sin explorar algunas cuestiones. Como siempre, todo queda sin explorar cuestiones. Pero el sentimiento después de toda esa faena era, pues ya nos movimos a otras cosas y ahí ya no hay mucho que hacer. Hubo razones para emigrar a otros problemas. Entonces, Feigenbaum, en su calculadora, encontró una gran utilidad en ver los atractores periódicos, aquellos que son los superciclos. ¿Por qué? Porque él ya sabía, él necesitaba conocer el valor preciso de una de las posiciones del atractor para poder continuar. Entonces, bueno, es que sea el valor en el máximo, un medio o cero. Y luego se llevó una gran sorpresa que también vamos a desglosar, y es que cuando escogía ese valor, sus cálculos convergían rapidísimamente a la dinámica dentro del atractor. Entonces, tuvo esa razón práctica el que surgieran los superciclos o superestables. Vamos a ver varias cosas de ellos, muchas cosas de ellos. Escribió él, también le tocó la época en la que le tocó sufrir y penar, y él fue que tenía todos esos datos, los escribió para publicar. Y ustedes conocen las revistas SIAM, de diferenciaciones que los usa la comunidad matemática. Entonces él escribió un manuscrito para SIAM y lo envió, y se esperaba que no le respondieran. No sé si se tardaron o no, porque yo estoy agregando que se tardaron, pero el caso, el resultado es que le dieron un rechazo contundente. Esto no tiene ningún interés, esto no tiene nada que hacer en nuestro trabajo que publicamos, en nuestras revistas de calidad, etcétera, etcétera. Después de ese rechazo, sí tuvo mucha suerte porque lloró en el hombro de la persona adecuada, que era y sigue siendo, digamos, un personaje muy importante en física estadística, Joel Leibowitz. Entonces, no sé cómo se lo comunicó, si se fue con una copa de vino, o simplemente estaba platicando, pero Joel Leibowitz les dijo Joel Leibowitz arrancó una revista que se llama Journal of Statistical Physics, que los años que arrancó dijeron, pues no hay necesaria esa revista, no es importante. Finalmente las revistas tienen su público de lectores, y entonces en física estadística, por ejemplo, en mecánica estadística, pues ciertos resultados, no es que muchísimos de ellos, son para publicárselos a una audiencia suficientemente amplia. Son revistas, por ejemplo, centrales norteamericanas como Physical Review, donde los resultados los leen gentes de diferentes gremios. Y esta nueva revista dijeron, no, pues no hay lugar para ella, no es necesaria, siempre hay alguna objeción, y se concluyó. Agarró su lugar después, me pareció primero como quizá una competencia, pero es una revista que tiene como audiencia quienes practican la física estadística, porque ahí viene los detalles, viene un mayor énfasis en lo que es, en el trabajo que se hizo, no tanto en los resultados, implicaciones, en cómo avanzó. Por ejemplo, cuando una revista, me imagino, para mecánicos o para carpinteros, en que uno dice, sí, ahí me encuentro artículos que me dicen exactamente cómo
cómo hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, pasó Feigenbaum de un rechazo fulminante a una aceptación fulminante, porque yo el Leibovitz le digo, mándamelo mañana, ya está aceptado. Y es disponible. Estas distancias, por ejemplo, aquí está, este es el atractor de periodo 2, tiene dos posiciones, y aquí están viendo la distancia entre esas dos posiciones. Y aquí, en el periodo 4, las distancias entre posiciones contiguas serían 2, y luego 4, etc. Y estas se bautizaron con el nombre de diámetros, son simplemente la distancia entre posiciones contiguas. Y entonces pasan de un solo diámetro a 2, a 4, a 8 diámetros, cuando el periodo es 2 a la n más 1, tienen 2 a la n diámetros. Y si les interesan los más grandotes siempre tienen como una de las posiciones al máximo del parámetro, que les conoce como diámetros principales. Bueno, ahora vamos a la... no voy a ver las tres rutas. Ahora, más sobre la ruta de multiplicación de periodos. Y me encontré esta imagen, nada más para adornar. Que no tiene, fíjense, un diagrama de bases para gravedad cuántica tridimensional con una teselación en la parte superior del plano. Pero la figura, si la ven, tiene cascadas de bifurcación de periodos y también tiene otras líneas en gris, algunas de las cuales serían los repulsores. Pero eso no dice nada. Ahí viene algo muy parecido a lo que habíamos ya presentado de la familia de atractores del mapa logístico y del exponente Lyapunov. Y se puede ver que el exponente Lyapunov es negativo en toda la cascada de periodos, de atractores periódicos, pero precisamente ahí en las bifurcaciones de Trinche se hace cero, pero no se hace positivo. Y precisamente en los superciclos, donde se definen los diámetros, se echa un clavado el exponente Lyapunov hasta menos infinito. Ese clavado hacia menos infinito resultó ser la razón por la cual la calculadorcita de Feigenbaum funcionaba también, porque se hizo menos infinito. Y entonces aquí tiene alguna otra notación, digamos, del parámetro de control, pero puede uno ir viendo los valores del parámetro de control, donde son las bifurcaciones de Trinche. Les va dando una sucesión de números que tiene un punto de acumulación que es el borde del caos vía la duplicación de periodos. Pero también los valores del parámetro de control para los superciclos van formando una sucesión que también tiene un punto de acumulación, y el punto de acumulación es el mismo. Entonces, el punto de acumulación, que es la transición al caos en este caso, nada más de ver esta figura nos trae una sorpresa, un sentimiento así de un desacomodo matemático, porque uno diría, bueno, estas bifurcaciones de las que estamos hablando van a ser importantes hablar de sistemas complejos, como algo se va autoorganizando, se va complicando, van apareciendo soluciones más complejas, y es uno, pues aparecen ahí donde el exponente de Lyapunov es cero. Las bifurcaciones aparecen cuando ese número se hace cero, y va a tener que ver con que la dinámica ahí se hace muy lenta, y es donde se hacen las cosas más flexibles. Sin embargo, entonces uno pensaría, bueno, el borde del caos es precisamente también un punto donde se hace cero, se anula el exponente de Lyapunov. Ahí donde se anula el exponente de Lyapunov, la vida es distinta, va a ser muy interesante, y es la que nos va a interesar, la que nos va a resolver muchas situaciones para los sistemas que vamos a ver. ¿Cierto?
pero también resulta ser el punto de acumulación de atractores que tienen exponente de diágono menos infinito. Es dos cosas a la vez. En este sistema sencillo. Ok. Luego también, es que surgen, cuando estamos en la red, surgen situaciones. Esto le está diciendo al jefe, necesito el día libre. ¿Cuál es tu excusa esta vez? Dice, hoy es el día en que los geeks, ¿cómo se llaman los geeks? Los matados, ¿no? Los matados, alrededor del mundo celebran las constantes de Feigenbaum, el día de las constantes de Feigenbaum. Dice, las constantes de Feigenbaum son los hermanos despreciados del número pi. Son notables porque predicen el punto donde cualquier sistema se vuelve caótico. Ya no me quites el tiempo. Lo que pasó es que el día para pi cayó en domingo y tú quieres de todas maneras salir, algo así. Pero el asunto es esas constantes. Aquí están escritas, por ejemplo, cómo se van acercando las posiciones de los superciclos. Porque la distancia entre el superciclo del periodo 2 y los diámetros, los superciclos. Y el parámetro de control ahí tiene una cierta distancia y luego la siguiente va a estar más cerca y la siguiente va a estar más cerca. Y aquí está calculado, en lugar de mu que yo uso, dice alfa, y está calculado el límite, y el límite lleva la letra delta. Mientras que si están viendo cómo se van haciendo chicos los diámetros en el otro eje, también se van haciendo chicos. Está calculado ahí, está escrito el límite, y ese, como se van volteando, tiene un signo menos, y le llama alfa. Entonces esa alfa y esa delta se calculan, y aquí están, y son los hermanos o hermanas no apreciados del número pi. Ahora, resulta ser, y aquí es donde entra este tipo de situación de universalidad, que si yo cambio la parábola o cualquier otra función que tenga un máximo y el máximo sea cuadrático, por ejemplo, agarro la función de seno o coseno, nada más tomo una porción, el máximo cuadrático, ya no es la misma, si las encima no son igualitas. Y entonces van encontrando, lo que sí van a encontrar con presión matemática es que para esa otra función unimodal con máximo cuadrático va a tener exactamente los mismos valores de las constantes alfa y delta. Y voy a explorar el número infinito de funciones que tienen un máximo o tienen un mínimo, cambiarlo por mínimo tal que sea cuadrático, les va a dar siempre los mismos valores. Y eso agregó a la fama de Mitchell-Feigenbaum. Aquí viene otro caso que vale la pena ver, que es justo lo mismo. Tienen la cascada de duplicación de periodo, tienen los diámetros ahí con letras A1 mayúscula, A2, A3, A4, de cómo se van acercando. Tienen ahí una imagen de cómo son las órbitas en los superestables, en los superciclos. Pueden ver que una de las posiciones siempre es el máximo de la parábola, que es lo que ya mencionamos. Luego esto que está aquí, nosotros no lo vamos a usar, pero es lo que se llama el espectro de poder de potencia, que es la transformada de Fourier. Entonces, quienes no saben qué es una transformada de Fourier, ahora no se preocupen, no tenemos que ver. Para los que saben o no saben, existen métodos, sobre todo problemas lineales, en que transforma uno el problema a otras variables, a otro espacio, y hay una manera de transformarlo que se llama la transformación de Fourier.
Y luego otros casos pues tienen otra transformación que se llama la transformación de Laplace. Y se van adquiriendo con el tiempo, pero siguen el asunto y luego encuentran otras transformadas, Melin, la transformada de Melin. Y luego hay otra que se llama la transformada Z. Y seguramente hay más. Pero hace unos años tuvo la mala fortuna de asociarse a mí un estudiante de doctorado que venía de Puebla. Y no lo fortuna. Pero en el momento de definir el trabajo de investigación tema, dije, pues mira, este es el tema, esto es lo que se busca en términos generales, y la cuestión que sí es requisito es que en tu trabajo debes usar las 4 transformadas, la de Fourier, la de Laplace, la de Melin y la Z. Y dice, bueno, ¿por qué? Pues no hay ninguna razón. Sin embargo, yo era la autoridad y dije, pues, razón o no razón, tienes que usarla. Se prestaba el problema, algo así. Y marca también un estilo de trabajo. Que una cuestión es, pues me interesa este problema, y se describe el problema, y se describe la parte intrigante, y se describe lo que se podría lograr, etc. Pero luego uno dice, bueno, pero vamos a hacerlo con un ingrediente que ya es absurdo o arbitrario, y que ocurre mucho en física estadística. Por ejemplo, este modelo Ising al que me referí con Spines, pues es una caricatura de un magneto al que ya le quitaron muchos rasgos. El asunto es no quitarle tantos que se les va el problema de las manos. Es un modelo muy sencillo en su definición, pero no es trivial. Existe ese tipo de cuestiones. Entonces, al pobre de Jorge Velázquez sí le tocó, porque la manera que tenemos de trabajar es, sí nos gustan los temas, pero es como, lo vamos a trabajar como si fuera un juego de salón, o de salón con doble E en inglés, salón, ¿no? Como si fuera de billar, solo así, o sea, solo con una mano, solo tal. ¿Y por qué me estoy yendo por esas cuestiones? Porque es también un momento en decirles del espíritu del curso. El espíritu del curso trae elementos arbitrarios, y parte del elemento arbitrario es que vamos a tener la osadía de abordar ciertos problemas que son representativos de sistemas complejos arbitrariamente desde el punto de vista de la dinámica no lineal. Porque habría decir, bueno, pues habría otras maneras, yo conozco a alguien que no la usa, o por qué debe ser, y el asunto es, si tuvimos paciencia y llegamos más adelante, se va a poder juzgar si esa arbitrariedad no fue una tontería o realmente fue útil. Y todavía vamos a ser peor en el asunto de que vamos a decir, sí, lo vamos a abordar con la dinámica no lineal, pero no solo eso, además los vamos a abordar la gran mayoría. Si queremos, pues todos, ¿por qué no todos? Los vamos a abordar con el mapa logístico, que es el mapa que ya se considera que está en la rotonda de los mapas ilustres. O sea, ya cumplió su papel. Entonces, ese es el juego, es una osadía, es decir, es absurdo, no, nos vamos, ya verán que comienza. A ver, aquí vino una gráfica que me dejó un colega a nivel de postdoc de Argentina, en el que calculó la derivada del mapa logístico
la derivada del mapa logístico para diferentes composiciones, compuesto una vez, compuesto dos veces, compuesto tres veces, el mapa, camello, etc. Y lo fácil lo pintó para todos los valores de x entre -1 y 1, y ahí están los resultados para compuesto 2, 4, 8, 16 formas. Y luego lo pueden tomar en esa ahí no está tomada la derivada del valor absoluto, pero está tomado, por ejemplo, valores en escalas logarítmicas, y podrían ver, sí, está en valor absoluto, le falta el valor absoluto, si no, no podría ser escalas logarítmicas. Entonces habría que poner una recta en el valor 1, y todo lo que está arriba de 1 ya no son atractores. Aquí está tomada la solución de esta ecuación, que es cuando la función compuesta n veces es igual a la recta 45 grados, que nos va a dar precisamente la cascada de atractores y de repulsores. Entonces tienen ahí el periodo 1 cómo continúa y termina hasta el final. O sea, es estable al principio hasta la bifurcación a periodo 2, pero continúa. Y luego ahí pueden ver, esta creo que está tomada de matemática. Sí, y con cuidado ahí pueden ver el repulsor del periodo 2, y todavía yo creo que en verde se ve el repulsor del periodo 4, y ven cómo se complica el asunto, que es lo que ya estamos viendo. Luego acá tienen la estructura que tiene la ruta al caos vía duplicación de periodos, en que van precisamente duplicándose los periodos. Ahí están pintados también los repulsores, cómo continúan. Es un esquema que está del libro de Schuster. Pero también habíamos visto que la parte caótica primero es una banda, luego 2 bandas, luego 4 bandas, y se va rompiendo los atractores caóticos en cada vez más bandas, pero siempre 2 a la n bandas. Y como finalmente estas dos, digamos, el proceso que viene de los atractores periódicos y el que viene de los atractores caóticos, casa perfectamente en el punto de acumulación, que es el punto de Feigenbaum. Y aquí vienen los pintados esquemáticamente los momentos, el parámetro de control, en que están a punto de romperse las bandas. Aquí es el momento en que está a punto de romperse una sola banda en 2, 2 bandas en 4, 4 bandas en 8. Esos puntos son muy especiales, también tienen nombre propio. Pues vamos a ver, llevan el nombre de un polaco que trabaja en Estados Unidos, Miserievich. Y hay esta propiedad, los repulsores que vienen desde la izquierda, justo van a dar y pegan en las bandas en el momento de romperse. Luego, aquí está una parte de la cascada de duplicación de periodos, la estamos poniendo boca abajo, viene desde periodo 2 hasta un poquito después del borde del caos, y están pintados como rectas horizontales los diámetros. Entonces está el primer diámetro ahí, que vale, para esta versión del mapa vale 1, la distancia es 1, porque el primer superciclo del mapa tiene la posición del máximo de la parábola que está en el 0, y la imagen del 0 es el 1. Luego viene el superciclo de periodo 2, luego, bueno, son 2 diámetros, luego periodo 4 son 4 diámetros, y luego periodo 8, y luego periodo más, y ya no se ve mejor. Pero, bien, el periodo se van haciendo cada vez más chicos, obvio. Va a intervenir la constante de Feigenbaum, que es la alfa, ¿no? Y va uno haciendo una estimación y ve que, por ejemplo, ¿cómo se van achicando? ¿Con qué factores los achico?
Pues ahí están escritos alfa a la menos 1, alfa a la menos 2. Si yo tomo el 1 y multiplico por alfa a la menos 1 el 1, y por alfa a la menos 2 el 2, alfa es la constante de Feigenbaum, prácticamente me da estos valores. Y luego lo vuelvo a hacer a la menos 4 y a la menos 2. Pero entonces también puedo hacer estos otros con estos otros factores. Y esto es una aproximación, aunque se pensaría a primera vista, y hay trabajos hechos donde no queda muy claro, pero básicamente es una aproximación. Es una propiedad de escalamiento de que los más chiquitos van generándose dividiendo por alfa cuadrada, alfa cuadrada, alfa cuadrada. Los más grandotes, los que pasan por el 0, se van obteniendo multiplicando dividiendo entre alfa a potencias sencillas. Y luego, ven, este que está aquí y este que está acá, ni es el más grande ni es el más chico, y se parece. Y los estimo. Digo, pues son muy parecidos. De hecho, hay que pensar que son iguales. No son iguales, son simplemente muy parecidos. Y entonces digo, pues, ¿cómo los obtengo? Pues, divide por alfa al cubo. Y son dos de ellos. Y luego se siguen, y entonces están formando, ustedes conocen el triángulo de Pascal, están formando un triángulo de Pascal. Esto lo pueden graficar la misma cascada en estas escalas logarítmicas. Esto está deformado en azul, lo que es el árbol de Feigenbaum, el arbusto de Feigenbaum está deformado, y están pintados en rojo los superciclos. Y no se ve un punto porque se va a menos infinito en la escala logarítmica, que es el x igual a 0. Pero están puestos en rojo. Y vean que le pueden poner, pueden sacar sucesiones de ellos y todas caen sobre rectas. Por ejemplo, la primera, la que está hasta arriba, pueden ponerle ahí una recta, ¿no? Y luego pueden agarrar los siguientes, se van a llevar una sorpresa que tiene la misma pendiente. Los pueden ir coleccionando por rectas, y las rectas en escalas logarítmicas son leyes de potencia. Entonces tienen familias de leyes de todas las soluciones las pueden poner en leyes de potencias, todas con el mismo exponente porque tienen la misma pendiente. Luego aquí tienen la otra parte del diagrama, en la que estamos viendo cuando se rompen en bandas, y están ahí en rectas negras el ancho de las bandas ahí donde se rompen, y también ve uno el mismo escalamiento, y puede uno construir el mismo triángulo de Pascal. Luego aquí está la contraparte de ese proceso de rompimiento, de duplicación de bandas, pero en escalas logarítmicas. Y también están puestos los puntos donde se rompen las bandas y vean que quedan alineados y tienen esas leyes de potencias todos con la misma pendiente. Esta manera de presentar las cosas no es común y a nosotros no se la van a encontrar en textos. Se la deberían haber encontrado, porque no, pero a nosotros nos llevaron las preguntas que nos hemos hecho, nos sugirieron verlas de esta manera, y yo se los estoy presentando de esta manera para que vean y aquí ya viene el caso cuasi periódico, que mejor ya con esto no lo puedo. Estoy dejando un poco por fuera, no le impreso lo suficiente que lo quiero hacer al otro mapa. Ahorita me faltó la parte del mapa del círculo que corresponde a lo que apunta al caos. Entonces, pues la veremos un poco más adelante. Entonces, el viernes es cuestión de afirmar todo esto con las manos, de veras. Entonces es muy curioso. Lo cuadrático genera todo lo que estamos viendo: intermitencia, duplicación de periodos. Lo cúbico genera esta ruta cuasi periódica. Y
luego también se generan